Este emblemático museo fue fundado el 28 de julio de 1823, pero se inauguró hasta el siguiente año. Empezamos este recorrido con la Sala 3, Tiempo sin Olvido, con Francisco Romano, curador de arqueología. Bienvenido, qué gusto que nos acompañes aquí. Mucho gusto, gracias por esta invitación a todos ustedes. Bueno, yo quiero saber qué es esto, acá qué nos vamos a encontrar. Estamos en la Sala 3, Tiempo sin Olvido, diálogos desde el mundo prehispánico. Esta es una de las 17 salas que hacen parte del Museo Nacional. Todas ellas como parte del Plan Integral de Renovación de Salas, que se viene adelantando en esta institución desde 2010-2011 con el carácter que hoy día tiene. Ese carácter implica que las 4 curadurías que componen el Museo Nacional, la de Arqueología, la de Arte, la de Historia y la de Etnografía, entran al unísono a ser narrativas sobre la base de ejes temáticos. Y la Sala 3 no es la excepción a eso, con todo y que tiene un fuerte componente de las narrativas producidas desde la ciencia arqueológica. La Sala Tiempo sin Olvido, como les comento, tiene un fuerte componente de arqueología, pero si ustedes notan, y ahorita podemos hacer un recorrido por la sala, en cada uno de los ejes temáticos que hemos considerado acá, hay obras de arte, hay piezas de etnografía y hay piezas y obras de la colección de historia. Ellas hablan efectivamente con las piezas y con las colecciones de arqueología. Bueno, cuéntanos por qué este cambio, por qué esta renovación, qué sentido tiene. Por una razón simple, aunque paradójicamente también sería compleja, y es que el Museo Nacional de Colombia, como garante, digamos, de la memoria de la nación, tiene que ponerse a tono con los sucesos, no solo históricos, sino con los procesos sociales que hemos vivido como nación. Y no solo como nación creada desde básicamente 1819 o 1821 con nuestra primera constitución, sino desde tiempos anteriores. Entonces, todos esos procesos sociales deben tener cabida en este museo y para ello necesitamos efectivamente de nuevas narrativas. Entonces, como parte del Plan Integral de Renovación de Salas, las colecciones deben hablar sobre nuestra diversidad política, sobre nuestra diversidad social, sobre nuestra diversidad étnica, sobre las identidades de género, sobre los procesos económicos, sobre los procesos culturales y sociales en general. Desde 1991 somos una sociedad pluriétnica y multicultural y el Museo Nacional no se puede quedar atrás de esa narrativa constitucional. Y no solo porque sea una narrativa constitucional, porque el Museo Nacional es garante de la memoria de nuestro país, forjando nación. Entonces, las 4 curadurías al unísono como parte del Plan Integral de Renovación de Salas proponen nuevas narrativas en las salas que garanticen eso. Yo celebro que el Museo Nacional esté a la vanguardia de lo que necesita el mundo actual y creo que es importante salvaguardar nuestra identidad. Y hablando de identidad, yo quiero saber cuáles son las culturas, una de las culturas que podemos encontrar en la Sala 3. Hoy en día los arqueólogos preferimos no hablar de culturas, preferimos hablar de regiones arqueológicas. Y esa es la razón por la cual en la Sala 3, Tiempo sin Olvido, no hay representatividad de espacios expositivos exclusivamente para culturas. Ya hoy en día no encuentras
en todo el museo y en particular en la sala 3, exposición sobre la cultura tairona, la cultura zenú, la cultura quimbaya, la cultura aquí, la cultura allá. Hablamos básicamente de regiones arqueológicas y eso tiene, digamos, también un sustrato dentro de los procesos de nosotros como científicos sociales, ayudando, digamos, a forjar nación, a crear país también. Francisco, muchísimas gracias por este espacio, por compartirnos y darnos ese inicio al Museo Nacional. A ustedes. En este momento estoy con Andrés Góngora, curador de etnografía. ¿Por qué llegó Calimán al Museo Nacional? Calimán llegó porque es un héroe muy recordado y es un personaje fundamental en la cultura popular del país. Y esto tiene que ver con una alianza que tenemos con los medios públicos de Colombia, con Señal Memoria RTBC, quienes han hecho una labor magnífica restaurando todos los capítulos de la saga que fueron transmitidos durante décadas por todo el área. Y entonces pensamos también que sería muy bueno traer al museo no solamente la voz, sino también las historietas, que también fueron una cosa fundamental en el entretenimiento y en la cultura popular colombiana durante décadas. ¿Cómo consiguieron las historietas? Acá vemos varias, pero ¿cómo llegaron a este museo? Son parte de una colección de la escritora Irene Vasco. Entonces esa colección la montó durante décadas. Ella pues es una escritora muy reconocida de literatura infantil, una promotora de lectura en el país y tuvo durante mucho tiempo una librería. Y entonces cuando montó su librería ella quiso traer la reminiscencia de su juventud, de su infancia, en la época en que existían las cuenterías en todas las ciudades de Colombia, que eran unos lugares fantásticos en donde se compartían los cuentos, se alquilaban las historietas, se compraban y se conversaban, ¿no? Era el entretenimiento de la época. Las personas que vengan a esta sala 4, ¿que está siempre en el museo o no? Esta es una sala temporal, entonces tenemos proyectos más o menos de 6 meses de duración. La sala se llama Memoria en Movimiento y siempre la construimos junto con el equipo de los medios públicos de Colombia. Van a encontrar pues la colección de historietas, los primeros números, desde el número 1 ¿no? hasta más o menos el 120. Van a poder escuchar también las historias restauradas, entonces van a poder también escuchar la radionovela, van a poder entender cómo se hacía la radionovela, van a también escuchar los testimonios de varios lectores de muchas edades y de varios radioescuchas que cuentan por qué Calimán fue significativo en su vida y en la historia de Colombia. ¿Y por qué consideras tú que la radio fue tan esencial para los colombianos y para las personas que disfrutaron de Calimán? Pues porque la radio fue por décadas, en gran parte del siglo XX, el medio de comunicación más importante. Antes de que existiese la televisión, antes de la revolución digital, la radio fue capaz de unir a todo el territorio nacional, de entretener, de informar y de acompañar. Entonces sigue siéndolo así, pero en esa época era el principal, ¿no? Junto con también, por supuesto, las cuenterías y esos espacios de socialización y de compartir historias e historietas. Entonces digamos que esa es la transmedia de la época, ¿no? Calimán habla un poco de ese momento en el que no existía el mundo digital y por dónde y cómo circulaban las historias y por qué eso era entretenimiento y por qué eso unía a las familias y a las generaciones. Indudable que si vienen acá hay que visitarla. Yo creo que hay que seguir visitando y recorriendo cada una de las salas de este grandioso museo. Gracias. El recorrido continúa y ahora me encuentro con Christian Howard. Bueno, ¿qué es el Museo Afro?
Bien, hola Angélica, bienvenidos y bienvenidas a todas. El Museo Afro realmente en este lugar donde estamos es el taller del panóptico, es un espacio que habilitó el Museo Nacional para la co-construcción, el laboratorio de co-construcción de esto que va a ser en el 2024 en la ciudad de Cali, el primer Museo Afro de Colombia. ¿Y cómo somos participativos aquí? Hablemos de las diferentes actividades que podemos ver, que son ¿cuántas? Son 6 actividades lúdico-pedagógicas interesadas en explorar las habilidades creativas, artísticas de las personas que visiten este museo, entendido también como un espacio para que podamos pensarnos más adelante esto que va a ser el contenido museográfico, técnico, estético de eso que va a ser el museo. Lo que nos interesa es que las personas de Bogotá, las personas que visitan la ciudad, que vienen al museo, vengan y compartan con nosotros sus experiencias sobre lo que es la vivencia afro en la ciudad de Bogotá, en Colombia, a través de ejercicios cartográficos que tenemos alrededor de este museo, de este espacio particular. Y bueno, que también en especial las personas afrocolombianas que estén de paso por Bogotá para que tengan la oportunidad de narrarnos, ahora sí en voz propia, eso que quieren que aparezca en ese museo. ¿Alguna pieza, algún ejercicio que haya hecho alguno de las personas que vinieron acá que te haya impactado? A mí me gusta mucho el ejercicio cartográfico. Este museo o este espacio museográfico que dedicado al prototipado está dividido en 3 espacios, uno dedicado al territorio de la reparación y al otro que me gusta mucho que es el dedicado al cuerpo. Ya somos afrobogotanos, afrosantanderianos, afrocolombianos en términos generales, que eso nos permite dar unos debates nuevos, por ejemplo, la actualización profesional de las personas afrodescendientes, el acceso a la educación, el acceso a las profesiones y al acceso al trabajo. Todo eso nos habla de una sociedad afrodescendiente, una comunidad afrodescendiente que se está actualizando al igual que todos los colombianos y las colombianas. Y no estigmatizar a las personas, o sea, eso hay que sacarlo de nuestras cabezas. Pero yo quiero invitar ahora a todos los televidentes, queremos invitarlos a hacer uno de esos ejercicios para que ustedes se den cuenta de qué se trata. Cristian, ¿aquí qué me vas a colocar a hacer? Bueno, Angélica, este ejercicio me parece muy importante que lo hagamos todos y todas. Es de los más llamativos que tenemos en la exposición, en parte porque la música ha sido históricamente reconocida como una expresión de lo afro, como un mecanismo que utilizamos las personas afrodescendientes, sobre todo las que están relacionadas con lo ancestral, con lo tradicional, el bullerengue, la cumbia, la gaita. Esos ritmos fueron durante muchos años las estrategias que utilizamos o los elementos que utilizamos como poblaciones afrodescendientes para narrar nuestra historia y nuestras inconformidades y nuestras alegrías. Sin embargo, como el tiempo pasó y como es el tema importante en este museo, recordar que el tiempo pasó, que la historia pasó y que las poblaciones afrodescendientes hoy tenemos un estatus distinto, empezamos a analizar que la danza también evolucionó, la música evolucionó y nosotros con ella. Por ejemplo, aquí tenemos una representante de la comunidad LGBT de Bogotá, afrobogotana, que desde hace muchos años está haciendo voguing, que es una expresión dancística que nace de los movimientos afroamericanos, norteamericanos de los años 80. Un lugar que se creó como una suerte de gueto para que las personas sexualmente diversas y afrodescendientes de Estados Unidos tuvieran oportunidad de manifestarse y bailar. Hoy ya está ampliado ese espectro de la danza de lo queer y llegó hasta América Latina y aquí hasta Bogotá y en específico al Museo Nacional. Así que lo que invitamos a la gente es que miremos además la música y la danza tradicional como un mecanismo para actualizarlo y hablar de nuestras realidades aquí en el país. Así que este ejercicio en particular, que es lo que vas a hacer tú, se trata principalmente de que nos crees para el museo un movimiento que hable de ti y de tu identidad. Así como las personas afrodescendientes de la nada crearon estos movimientos y las personas afrodescendientes en la actualidad también lo siguen creando, también estamos invitando a todos los asistentes del museo que también nos muestren sus pasos y qué piensan de su identidad.
Bueno, mis movimientos significan alegría, esperanza, libertad, y eso es lo que soy una persona alegre, que expresa sus sentimientos por medio de la fuerza de cada uno de los movimientos. Entonces es algo delicioso que nos permite relajarnos. Qué ejercicio tan chévere, la verdad. Listo, ya nos vemos entonces. Seguimos recorriendo el museo. Y ahora estamos en el tercer piso, en la sala Ser y Hacer, y me encuentro en compañía de Rodrigo Trujillo, curador de arte. Bienvenido. Gracias, Angélica. Bueno, hablemos de esta sala que la veo dividida por colores y con diferentes texturas, artistas. ¿Aquí qué vamos a encontrar? Esto es una sala dedicada sobre todo al arte, pero no al arte solamente en términos tradicionales, sino al arte, a la artesanía, a otros objetos, objetos que juntan las 4 curadurías del museo, o sea, está la arqueología, la etnografía, la historia y la curaduría de arte. Estamos en un diálogo. Lo que vamos a encontrar aquí es una cantidad de objetos que hablan por sí solos, o sea, la intención es que el visitante entre en un diálogo con los cuadros, entre en un diálogo con las piezas, con los objetos, y que sean los objetos los encargados de comunicar. La sala está dividida en 4 espacios grandes y en 6 pequeñas celdas que están acompañando, digamos, el relato. Los espacios los hemos dividido en colores. El primero dice: las obras cuentan historias. Todas las obras, cada obra tiene algo que contar. Entonces, pero hacemos énfasis en las obras cuentan historias en el primer espacio. Después hacemos un contraste muy grande de ese verde a un espacio intermedio que estamos aquí con el color amarillo, que se llama Las obras son hechas. Y aquí estamos haciendo, digamos, hincapié en que detrás de cada objeto hay un autor, o una serie de autores. Muchas veces los autores no sabemos quiénes son, o sí sabemos quiénes son. Es énfasis en el autor. Pasamos a un tercer espacio donde hablamos de las obras tienen historias. No solamente cuentan historias, sino que cada uno de los objetos tiene un bagaje, tiene un pasado, se está construyendo. Y finalmente, en un espacio un poco más pequeño, hablamos de obras conectadas. Yo quiero saber, y estoy segura que todos nos morimos por saber los nombres que tienen, o bueno, los artistas que han creado estas obras. Bueno, hay muchísimos artistas, por supuesto. Entonces, digamos, los nombres de los artistas, tenemos desde artista desconocido, de donde no sabemos quiénes están, pasamos, digamos, bueno, están las piezas prehispánicas, no tenemos forma de saber artistas, pero tenemos artistas importantes como Ricardo Acevedo Bernal, como Fernando Botero. Tenemos una obra muy extraña y muy particular de Enrique Grau. Hablamos de Carlos Rojas, que es esta obra que tenemos aquí detrás, y tenemos otra obra de Carlos Rojas en la otra sala. Ponemos a dialogar, por ejemplo, a un artista abstracto como Guillermo Wiedemann al lado de Andrés de Santamaría. Entonces tenemos a Luis Caballero en un magnífico dibujo. Tenemos un autorretrato de Epifanio Garay, donde curiosamente él la firmó al revés. Hay una cantidad de curiosidades. Tenemos a Alfonso Suárez, tenemos a Camilo Turbay, que son artistas muy contemporáneos. Tenemos a Felisa Burstyn. Tenemos en lo que te mencionaba de las celdas, tenemos, por ejemplo, a Beatriz González con una obra icónica que son Los suicidas del Cisga. Yo te tengo que decir que estoy interesadísima en un cuadro en específico, y es La niña de la columna. Hablemos de este cuadro. ¿Quién lo pintó? ¿Hace cuánto?
Ese cuadro, digamos, nosotros lo tenemos ubicado en el tercer espacio, que es Las obras tienen historias. ¿Y qué historia tenemos en ese cuadro? En ese cuadro. Primero que todo hay que ver el cuadro, ¿cierto? El cuadro, solamente por el placer de ver una niña juguetona que está recostada, descolgándose, sosteniéndose en una columna, y esa niña está marcando, digamos, una composición preciosa de esa lucha con la gravedad, digámoslo así, o ese juego con la gravedad en un patio interno de una ciudad, de una casa bogotana. El criterio curatorial que tuvimos con las celdas es que en cada celda hay una sola obra, pero alrededor pongo muchísima información escrita acerca de la obra que está ahí. Hablemos de las técnicas, de las diferentes técnicas que nos encontramos en la sala Ser y Hacer. Claro, las técnicas, digamos, son unos aspectos de las obras, y hay cosas muy interesantes. Uno, desde lo maleable que es la cerámica, y nos conectamos con el mundo prehispánico a través de la técnica de la cerámica. Tenemos obras de óleo sobre tela, muchas pinturas, pero tenemos también el caso, digamos, con esta obra que para mí es, para mi propio placer personal, es una de mis obras favoritas, este tótem de la serie Mutantes de Carlos Rojas. ¿Qué fue lo que hizo Carlos Rojas? Recoger tablas en la calle y empezar a articularlas, a moverlas, a construirlas, de tal manera que está dejando una sensación de profundidad a través de 13 personajes que están ahí donde no están tan explícitos. Te cuento algo particular de esta obra. Esta obra, como él recogía tablas de la calle, algunas traían gorgojo. Y hay una que vemos que está destruida por el gorgojo. Y para nosotros en el Museo Nacional es imposible colgar una obra que tenga gorgojo. Entonces tuvimos un convenio con el Instituto Geográfico, donde ellos sometieron esta obra a una radiación con rayos gamma, o sea, una radiación nuclear, y nos aseguramos que ya esté limpia. Aquí podemos ver lo que te estaba comentando de cuando la obra tiene soporte de papel. El papel es frágil, y entonces hay una ley en el museo, y es que no podemos exhibir obras en papel más de 3 meses seguidos por los efectos de la luz. La solución que hemos encontrado es ponerla detrás de las puertas. Entonces aquí protegemos el cuadro de la luz y podemos mantenerla en la sala. Hablemos del cuadro de Luis Caballero. Luis Caballero, claro, está en este rincón, el de Luis Caballero. Aquí, digamos, nosotros lo que quisimos destacar como un aspecto del artista es su propia vida, la vida del artista, y sobre todo en la intimidad. Pues conocemos la obra de Luis Caballero, donde él siempre se está conectando con su sexualidad, ¿no? Se está conectando con el interés que él tiene. Entonces, por eso tenemos este dibujo de Luis Caballero y lo podemos conectar, relacionar con estos otros que están aquí. Aquí tenemos un cuadro pequeñito de Fidolfo Alfonso González Camargo, un pintor de comienzos del siglo XX, fantástico, donde pinta a su hermana que le lee un libro a su mamá.
hay una cosa íntima también. Y tenemos esta obra de aquí, que es muy extraña, de este autor, que es Enrique Grau, donde él está haciendo en 1982, o sea, hace muchos años, está hablándonos casi que en un sentido de arte conceptual que viene después, o sea, que de alguna manera está jugando, hablando también del interior de las casas, ¿no? Uno dice, este taburete, el florero, la pelota de letras, y él está jugando con esa muñeca amarrada, poniéndola ahí, dándonos esa posición crítica. La ropa y es como una especie de rompimiento, una ruptura. Entonces, la intimidad, de alguna manera, nos habla de los autores. Rodrigo, hablemos de los suicidas del Cisga. Bueno, como puedes ver, estos suicidas están en una de las 6 celdas de la sala y la celda tiene solamente esta obra original, acompañada de muchísima información. Los suicidas del Cisga fue una obra que Beatriz González hizo en 1965 desde una nota del periódico, que la tenemos aquí arriba. La nota del periódico habla del hecho del Martínez, del señor Martínez, que con su novia, que estaban supremamente enamorados, dijeron, este mundo no es para nosotros, y se fueron a suicidar. Ella, basada en esa fotografía, pinta la primera versión de los suicidas del Cisga. Después ella dice, no quedó lo suficiente para su intención. Es una maravilla de cuadro, entonces pinta después una segunda versión y después esta, que es la tercera versión. Entonces aquí en la sala vemos ese cuadro. Veo ese cuadro, perdóname, tranquila, veo ese cuadro con distintos colores, o sea, el cambio que veo son los colores, porque, bueno, de pronto algunas facciones, pero sí los colores son lo que más resalta en ese cambio, en esas 3 versiones. Y tienes razón, porque es que una de las influencias que está recibiendo Beatriz González en el contexto del arte en los años 60 es la conexión con el arte pop, con el arte popular que estamos hablando, y por eso aquí tenemos una imagen, una fotografía de Marilyn Monroe, de Andy Warhol, o tenemos a Dicken Castro, que está trabajando con el diseño gráfico, entonces el color está hablando, y esos son los cambios que ella, o sea, es muy buena tu observación, es el color, digamos, donde ella está buscando otras opciones. ¿Y por qué el color y no otra cosa? Porque es que está detrás la fotografía de donde ella se basó, no la está cambiando, ¿cierto? La imagen no la cambia, pero sí muestra, o sea, ¿será que ese es el color adecuado para hablar del suicidio? Entonces, o está la segunda versión. La connotación que tiene cada uno de los colores para hablar de cada uno de los colores. Exacto, entonces esos cambios de color es como meterse, profundizarse en un acto violento, ¿no? Que es el hecho de tomar la decisión de quitarse la vida. Entonces tenemos mucha información aquí que nos habla de Yo quiero seguir profundizando. Ahora, ¿qué otro cuadro vamos a ver? Aquí todavía estamos en el espacio donde estamos destacando al autor. En esta esquina nosotros hemos, digamos, destacado la noción de que el autor firma sus obras, ¿cierto? Está firmando las obras. Tenemos aquí un caso muy particular y es un grabado popular de Álvaro Barrios. ¿Qué significa grabado popular? Los grabados son cuando un autor saca muchas copias de su obra y entonces estamos aquí, y las numera, ¿no? Para saber cuántas copias tienen, porque eso tiene un valor de autenticidad, esa numeración. Y aquí vemos la numeración, 67 sobre 23.000. Quiere decir que hay 23.000 copias de esto y todas son originales. ¿Sí? Qué maravilla. ¿Por qué? Porque él decidió que su obra debía salir a través del periódico.
en la prensa, o sea, la forma como salió el grabado está en la prensa. Después yo recorto mi papel del periódico, voy a donde el artista y le digo, por favor, me lo firma, y aquí lo firmó. Entonces tenemos, digamos, podríamos decir que la firma está en original. Tenemos aquí otro caso para ver la obra que te mencionaba antes, ¿cierto? Y es el artista, esto es un autorretrato, o sea, está mostrándose a él mismo. Este es Epifanio Garay, que es uno de los grandes artistas de la época académica de Colombia. Era un personaje importantísimo, además era tenor, era cantante de ópera, o sea, y era todo un personaje. Tenemos una obra muy importante de él, que es el primer desnudo que se pintó en Colombia, que es La mujer del levita, aquí afuera en la rotonda. Y lo que es muy curioso, lo firmó, pero lo firmó al revés. ¿Y por qué se da eso? Buena pregunta. O sea, ¿qué es lo que hace que lo firme al revés? No nos dijo, pero podemos suponer que este dibujo está con la intención de volverse una litografía, y en el proceso también de grabado, cuando yo imprimo la litografía, sale al revés, ¿sí? Entonces seguramente por eso lo ha firmado al revés. Pero tenemos otro objeto aquí que te estaba comentando también antes, que es el organillo de Joaquín Silgado. Joaquín Silgado, un artesano de Según Córdoba, de Bolívar, del departamento de Bolívar, hace este instrumento musical y dice, este es mío, o sea, mi firma está aquí. Simplemente escribe, órgano construido por el señor Joaquín Silgado de Sahagún, departamento de Bolívar, en 1899. No, yo estoy encantada con todo esto, pero quiero seguir a la pintura de Botero. A mis espaldas está el cuadro de Fernando Botero, La Naranja. Hablemos de esta sala que tiene grandes conexiones. Muy bien, justamente se llama Obras Conectadas, y lo que hemos hecho es contarle al público que las obras se pueden conectar entre ellas mismas de muchas formas. ¿Cómo? Entonces hablamos de La Naranja, bien sea por el color naranja, tenemos dos piezas, bien sea por dos cuadros que tienen una naranja. Tenemos un video donde el mismo Fernando Botero está pelando una manzana, otra fruta. Tenemos dos obras de la misma época, de 1977, que es en la misma fecha. Tenemos un balay de la Curaduría de Etnografía, que es redondo como una naranja, o una pieza aquí donde tenemos también esa forma de la naranja. Tenemos obras que tienen animales, una máscara africana, un cuadro con un gato. Tenemos dos cuadros que tienen la misma técnica, óleo sobre tela, y finalmente dos obras pintadas por el mismo autor. Rodrigo, yo tengo que seguir descubriendo más salas de este museo increíble y te quiero agradecer por este espacio tan maravilloso que nos has brindado hoy. Gracias. Muchas gracias a ti, Angélica, y que tengas un buen paseo. Chao, vamos. La travesía ha sido larga pero sustanciosa.
Este museo sin duda alguna nos trae cosas maravillosas y es por eso que estamos hoy con Natalie Mendigaña. ¿En dónde nos encontramos? Bueno, buenas tardes. Nos encontramos en la sala Ser Territorio. Esta sala se especifica un poco en cómo nosotros poblamos nuestro país, pero no solo desde ayer, sino desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, en este espacio nos dividimos en 3 grandes nichos que van a poder encontrar cuando hacen un recorrido circular. El primero es cómo poblamos, cómo nos ubicamos dentro de los territorios. El segundo es cómo nos conectamos y el tercero es cómo concebimos la vida ya de una manera más estable. Entonces, ¿cómo nos poblamos? Una de las cosas que encontramos en las primeras partes es los recorridos que hicimos, los medios de transporte que utilizamos para encontrar unos territorios que nos hicieran la vida más fácil a la hora de asentarnos. Entonces, la idea de este segundo nicho es que ustedes nos ayuden a investigar cómo se hacía desde tiempos inmemorables hasta hoy. Y por último, estamos en concebir este espacio en el que ya estamos asentados, ya estamos conectados y entonces empezamos a fructificar, ¿no? A crear vida, a crear conexiones y ya pues a asentarnos como tal. Bueno, cuando entramos nosotras fuera de cámara, miramos un barco. Hablemos un poquito de eso. Bueno, hay un barco que se llama el Barco de los Espíritus. Me encantaría que si vienen al museo, ustedes echen ojo a ver dónde está. Es un barco de origen chocuano, de sus tradiciones. ¿Te llamó la atención? Me llamó muchísimo la atención porque acá podemos ver la cultura, nuestras raíces, las tradiciones, creencias. Por ejemplo, también esto se ha vuelto muy didáctico. He visto música, cosas para ver, los cantos de las mujeres del Chocó, de Bojayá, cantos de cuna, la verdad son muy interesantes y es la forma en que nosotros respetamos y reconstruimos nuestro tejido hablando en las raíces. Bueno, tú también me hablaste de Alec. Claro. ¿Qué es? ¿De qué trata? El Alec es un libro que más bien tiene más que un libro, es toda una enciclopedia, como te das cuenta, y lo que busca es contarnos un poco sobre palabras sociolingüísticas desde distintas lenguas. ¿Qué tipo de cosas podemos como culturales de algún lugar? No sé, a ver. Mira, por ejemplo, dice, ¿en qué se lava la ropa? Por ejemplo. ¿En qué se lava la ropa? Y acá nos dice cómo la lavan en Ortega, que es Tolima, Moniquirá, Boyacá, Paria, y nos muestran este lavadero de piedra. O sea, nos habla de la palabra y nos muestra con qué objeto se lava de pronto la ropa en los diferentes municipios. Sí, de acuerdo. Así está increíble. Y eso también que nos da cuenta, si quieres, ya sé cómo la podríamos levantar. Ah, ok. ¿Así? Ah, ok. Tal vez. Miren, esto es tan espectacular. Entonces, de que nos damos cuenta es que no en todas las regiones nos referimos a lavar la ropa de la misma forma. ¿No te parece muy raro que estamos hablando y te estoy mezclando regiones, situaciones sin temporalidad? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Parte de nuestra renovación en el museo es que no sea un museo que sea cronológico. A nosotros nos interesa que sea un museo temático, donde podamos distinguir, claro, pequeñas cronologías dentro del espacio, pero que nos demos cuenta de temas que nos atañen a todos como sociedad. Yo estoy feliz con este recorrido más ameno con Natalie. Natalie, ¿me llevas a otra sala? Ya. Vamos. Sí, vámonos a Memoria y Nación, ¿te parece? De una, ya vamos. ¿Y tú qué nos puedes contar de esta sala? ¿Qué es importante saber de aquí? Aquí vamos a encontrar un poco de la Constitución de 1991 a propósito de los 30 años que está cumpliendo este año y que además se une a la visión que tiene el museo. Nosotros somos una sociedad multicultural y pluriétnica y acá lo podemos ver.
¿Sabes en dónde? ¿Dónde encontrarías tu multiculturalidad y plurietnicidad? Yo creo que en todo, en cada una de las piezas, porque eso es lo que nos hace multicultural y pluricultural. ¿Y hay alguna que te llame la atención o algo que te... Sí, la verdad me interesa saber qué pasó en esta masacre, qué fue lo que hicieron las personas que tuvieron que pasar por esta situación tan dolorosa. ¿Qué es esto? Bueno, estos son los tejidos de Mampuján. Son una rememoración, es memoria reparativa que hacen las mujeres que habitan este territorio en los Montes de María Sucre. Aquí ellas lo que hicieron fue contarnos en bordados, con apliques, con distintas técnicas, lo que sucedía, y en especial lo que sucedió el 10 de marzo del año 2000, donde hubo esta masacre. Estamos viendo todo lo que vivió una población entera, y por medio del dolor fue resiliente y sacó esta belleza en donde podemos ver los diferentes tejidos, colores, cómo muestran lo que se vivió ese día exactamente. De acuerdo, son varios, son 4 y se van rotando en el museo como tal, los vamos rotando para que el público cada vez que venga, así que anímense a venir cada tanto, o sea, van a encontrar van cambiando, uno nunca distinto. vamos a ver lo mismo, siempre No, se va varios. rotando. Ajá. Yo quiero saber, Natalie, ¿qué cuadro te gusta a ti y por qué? Bueno, a mí me encanta el Muro de la Diversidad, donde hablamos un poco de lo que estábamos hablando al principio sobre la multiculturalidad y la plurietnicidad que tenemos en Colombia, y me encantaría que hiciéramos una comparación, Angélica. A ver, cuéntame qué. A ver si la logramos. ¿Ves ese cuadro de abajo de la señora blanca con vestido vino tinto? Sí, sí lo veo claramente, una mujer con su brazo apoyado, o bueno, tocándose como la oreja, con un vestido vino tinto, muy linda. Bueno, ese lo podríamos contrastar con uno de mis cuadros favoritos, que es La mulata cartagenera de Enrique Grau. El primero es de Epifanio Garay. Están pintados casi que al mismo tiempo en temporalidad. En esa época, digamos que se esforzaba más por pintar una clase social que otra, entonces eso es como lo que rompe el esquema, ¿no? Y en este caso vemos en el vino tinto, lo que tú describías es perfecto, nos muestra que es una señora que está en su casa, como en su lugar privado, y que posa de una manera muy estilizada, ¿sí lo notas? Muy sí. Blanca. Y tenemos a nuestra mulata, que también está en un lugar interior, que en algo como quizás un patio más bien, relajada, no sé si la notas como tranquila, los colores son muy distintos, eso también nos da cuenta de a qué sector iba, a qué clase social iba, entre otros detalles. Sin duda alguna, esta sala ha sido demasiado interesante, pero es que este museo es muy grande y tenemos que seguir recorriéndolo. Así que, vamos. Seguimos en la rotonda del Museo Nacional, un lugar que guarda tras sus muros historias que contar. Natalie, ¿esto siempre fue un museo o qué era antes? ¿Qué fue antes? Pues no, imagínate que no siempre fue un museo. Antes estaba la penitenciaría de Cundinamarca. ¿Has oído de ella? No, la verdad no. Cuéntame, por favor. Por supuesto. Esta estructura, este edificio fue construido por Thomas Reed y sus planos y su arquitectura y diseño fue por Thomas Reed en 1886. Siempre se pensó como una penitenciaría, ¿no? Y tiene una forma especial. Si tú ves desde acá hasta abajo, ¿tienes visión hasta el primer piso? Cuéntame, con cuidado. Sí. Muy bien. Y si puedes girar, no vamos a girar en este instante, pero ¿tienes visión de todos los espacios? Sí, veo absolutamente todo. Es la idea de este edificio justamente, ser panóptico, pan todo, óptico visión. Se pensó así porque antes estaban aquí los reos, los prisioneros que estaban a principios del siglo XX, más o menos hacia 1909, 1906 aproximadamente. Este espacio se abrió
y estábamos terminando la guerra de los 1000 días. Cuando eso pasó, en la parte de abajo habían prisioneros políticos liberales y las celdas también hacían parte entre el segundo y tercer piso. Poco a poco el sistema penal fue mejorando, fue cambiando, y en el primer piso, en el más frío, yo creo que hoy lo ha sentido, es verdad, ¿cierto? Nos encontrábamos con los talleres. En estos talleres de carpintería, de manualidades, de distintos oficios, los distintos prisioneros aprendían un oficio, cosa que cuando salieran tuvieran algo de dinero y también tuvieran cómo empezar una vida renovada, si le podemos dar un nombre. Pero este espacio llegó a un punto de hacinamiento muy alto en 1946 y a partir de allí, entonces los prisioneros de este lugar pasaron a habitar la Picota y este espacio se empezó a adecuar. Factores como, se empezó a adecuar como un museo. ¿Por qué? Porque factores también como que la fábrica de cerveza Bavaria que tenemos justo al frente, así que si ustedes miran, llegan por acá, la pueden mirar por la séptima, empezaba a desarrollarse con una gran industria y el barrio de arriba de este espacio, La Perseverancia, fue uno de los primeros barrios obreros que surgió. Entonces también había un poco de inseguridad por tener una cárcel cerca y eso también motivó un poco a que este espacio fuera renovado y utilizado como museo desde el 1948. Pero el museo en 2 añitos va a cumplir 200 años. De panóptico a museo, increíble. Yo creo que es un lugar que vale la pena visitar. Si usted no tiene plan aquí en la capital colombiana, este es el lugar indicado. Por favor, Natalie, invitemos a todos los ciudadanos, a todas las personas que nos están viendo en este momento, a venir al Museo Nacional. Bueno, pues nada, súper bienvenidos. Nosotros estamos de puertas abiertas desde el martes hasta el domingo. El único día que no tenemos atención al público son los lunes, de 9 a 5. Te vamos a tener siempre la disposición para atenderlos, distintas salas, distintos lugares para conocer arte, piezas, historias, como tú decías también, y todo lo que nos identifica como colombianos. Así que nada, siempre bienvenidos. Estamos sobre la séptima con calle 29. Para que se acerquen, si vienen un domingo pueden llegar por medio de la ciclorruta, entonces más que bienvenidos. Con la familia, amigos, novio, hermano, un plan que sin duda alguna no nos va a dejar aburrir. Okay. Aquí inició y aquí terminó mi visita por el Museo Nacional. Hicimos un recorrido amplio por este hermoso lugar. Sin duda alguna, es un lugar que vale la pena visitar. Así que bienvenidos, aquí están las puertas abiertas de este museo.